¿Y si te dijera que ya no eres quien creías ser? ¿Y si esa sensación de extrañeza que sientes desde hace semanas, esa incomodidad de no reconocerte del todo, no fuera un problema, sino una señal? Detente. Lo que estoy a punto de revelarte no es solamente una palabra más de motivación cristiana. Es una revelación exclusiva para los elegidos de Dios, para aquellos apartados desde el vientre de su madre, para caminar en un nivel de conciencia espiritual que muy pocos alcanzan a comprender. Si no eres creyente en Cristo, es probable que ni siquiera termines de ver este mensaje, porque lo que viene está reservado para el pueblo de Dios, para el remanente, para los guerreros que han sido llamados a algo mayor. Familia, esta es una revelación divina que desciende del trono de los cielos. No la escuches distraído. No la escuches mientras cocinas o mientras revisas otra pantalla al mismo tiempo. Es crucial que guardes silencio, que te enfoques, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Esta es la etapa en la que dejas de buscar a Dios afuera, porque Él ya vive en cada célula de tu ser. Guárdate esa frase, hermano, hermana, porque vamos a regresar a ella al final de este mensaje, cuando entiendas su verdadero peso. Grábala en tu memoria ahora mismo, porque cuando la escuches de nuevo al cierre de este video, va a golpear tu corazón de una manera completamente distinta. Existen 10 etapas en este proceso de transformación espiritual profunda que Dios ha diseñado para ti, y te lo voy a decir clarito. La mayoría de las personas abandona antes de llegar ni siquiera a la tercera, pero tú no eres la mayoría. Tú fuiste apartado, separado, elegido para algo que va mucho más allá de lo que tu mente humana puede procesar en este momento. Sientes que ya no eres solamente tu cuerpo físico. Sientes que hay momentos en los que tu identidad de siempre te queda chica, como un traje que ya no te sirve. Eso no es confusión, mi gente. Eso es el Espíritu de Dios comenzando a moverse en ti de una manera que tu antigua forma de ser no puede contener. Quédate hasta el final, porque la revelación más poderosa de este mensaje llega en los últimos minutos, y no querrás perdértela. Y antes de seguir, familia, quiero que hagas algo importante. Si sientes que esto que estoy describiendo ya está ocurriendo en ti, escribe en los comentarios estas palabras exactas: yo encarno el campo. Escríbelo ahora mismo, porque esa declaración activa algo en el espíritu, mi gente, y quiero orar específicamente por cada uno que la escriba antes de que termine este mensaje. Familia, antes de seguir avanzando, quiero que sepas algo. Si estás sintiendo lo que estoy a punto de describir, no estás loco, no estás loca, y definitivamente no estás solo. Capa 1 de esta revelación. Hay una identidad básica que Dios quiere despertar en ti, y es esta: eres escogido. Pero antes de entender por qué, necesitas reconocer la lucha que has estado atravesando. Algunos de ustedes han sentido el peso del mundo presionando contra su alma. Han llegado a preguntarse en las noches más oscuras si Dios todavía los ve, si todavía los escucha. Han sentido esa desorientación extraña de ya no encajar donde antes encajaban, esa incomodidad de escuchar conversaciones que antes les importaban y ahora les suenan vacías. ¿Te ha pasado, hermano? ¿Te ha pasado, hermana, que miras tu propia vida antigua y sientes que le perteneció a otra persona? Tal vez eres esa madre que se levanta antes que todos, que sostiene la casa, el trabajo, las cuentas, y que en las noches, ya sin nadie mirando, se pregunta en silencio si alguna vez alguien la sostendrá a ella. Tal vez eres ese hombre que ha cargado el peso de proveer durante años, que ha aprendido a no mostrar cansancio porque los hombres no lloran, pero que por dentro siente que ya no puede sostener la máscara de fortaleza. Tal vez eres ese joven que hizo todo lo que se suponía que debía hacer: estudiar, trabajar, esforzarse,
y aún así siente un vacío que ningún logro ha logrado llenar. Familia, sea cual sea tu historia, Dios te ve exactamente donde estás. Eso no es un error espiritual. Eso es el principio del despertar del observador que Dios mismo está formando en ti. El punto donde comienzas a notar tus propios pensamientos en lugar de ser arrastrado por ellos. Y ese primer movimiento, aunque se sienta extraño, es sagrado. Piensa en José. Fue arrancado de su casa, vendido por sus propios hermanos, arrastrado a Egipto, acusado injustamente y encerrado en una cárcel durante años que parecían no tener sentido. ¿Sabes qué estaba pasando en ese vacío, en esa aparente pérdida total de identidad? Dios estaba desmantelando la identidad antigua de José, el hijo consentido, el soñador ingenuo, para dar espacio a la identidad verdadera, la del gobernador que salvaría a una nación entera. El vacío de la cárcel no fue castigo, fue preparación. Génesis nos recuerda que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Génesis 39:2, RV 960, incluso en la etapa donde todo parecía perdido. Familia, ¿cuántos de ustedes están hoy en su propia cárcel, en su propio vacío, sintiendo que la vida los detuvo mientras por dentro todo se reorganiza? ¿Cuántos de ustedes han dejado de contar los días porque ya perdieron la cuenta de cuánto tiempo llevan esperando? Eso no es abandono divino. Eso es la ruptura de la identidad programada, el momento en que Dios comienza a quitarte capas de personalidad que construiste por miedo, por sobrevivencia, por la necesidad de encajar, para revelar quién eres realmente en Él. Y aquí quiero recordarte algo, mi gente. Si ya escribiste tu palabra clave hace un momento, sostente en esa declaración, porque estoy orando ahora mismo por cada uno que la escribió con fe. Piensa también en Moisés. Después de matar al egipcio, huyó al desierto durante 40 años. 40 años cuidando ovejas, 40 años de silencio, 40 años donde el príncipe de Egipto que él creía ser, murió completamente. ¿Y sabes qué apareció al final de ese vacío? Una zarza ardiendo, un llamado, una nueva identidad que ni siquiera el propio Moisés reconocía en sí mismo. Y ahora ven, y te enviaré a Faraón. Éxodo 3:10, RV 1960, le dijo Dios, a un hombre que ya no se reconocía como el que había sido. ¿Sabes qué tienen en común José y Moisés? Ninguno de los dos pidió el proceso, ninguno de los dos lo entendió mientras lo atravesaba. Pero ambos salieron transformados en algo que ni ellos mismos podían haber imaginado antes de entrar al vacío. Hermano, hermana, si sientes que has perdido el interés en tu vida anterior, en tus antiguas relaciones, en tus antiguas ambiciones, quiero decirte algo con toda claridad. Eso no es depresión espiritual. Eso es Dios vaciándote de lo viejo para llenarte de lo nuevo. Como nos recuerda el apóstol Pablo cuando habla de la nueva criatura en Cristo, donde las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. No te asustes de este vacío, no corras a llenarlo con distracciones baratas, permanece en él, porque el vacío no es ausencia, mi gente, es campo fértil, es el terreno donde Dios está sembrando una nueva identidad, una que no depende de tu pasado, ni de tu personalidad de antes, ni de la aprobación de nadie. Piensa también en David. Antes de ser rey, fue perseguido por Saúl durante años, durmiendo en cuevas, huyendo de ciudad en ciudad, rodeado de hombres endeudados y amargados que se refugiaban con él. ¿Sabes qué hacía David en ese vacío que parecía interminable? Escribía salmos. Escribía su dolor delante de Dios sin fingir que todo estaba bien. Su corazón ya intuía lo que después escribiría con total certeza en ese salmo que tantos recitan sin conocer su origen, que aunque anduviera en valle de sombra de muerte, no temería mal alguno, porque Dios estaría con él.
El desierto de David no fue un castigo. Fue la escuela donde Dios formó al pastor que después sería rey sobre su pueblo. Y quiero detenerme aquí, familia, porque necesito que entiendas algo con toda claridad. Este vacío que atraviesas no tiene un cronómetro humano. Puede sentirse como una tarde, puede sentirse como años enteros. Y está bien. No apresures lo que Dios está formando en silencio, porque el profeta Isaías ya lo prometió. Los que esperan en Jehová renuevan sus fuerzas, levantan alas como las águilas y caminan sin fatigarse. ¿Has notado que ya no tienes la misma necesidad de discutir, de tener siempre la razón, de defender cada opinión tuya como si tu vida dependiera de ello? Eso no es indiferencia, mi gente. Es la primera prueba visible de que la vieja identidad, esa que necesitaba ganar cada batalla para sentirse segura, está perdiendo su control sobre ti. ¿Has notado también que ciertos ambientes que antes disfrutabas ahora te resultan agotadores, casi insoportables? No te sientas culpable por eso, guerrero. No se trata de rechazar a las personas, se trata de que tu espíritu, ahora más sensible a la presencia de Dios, ya no puede sostenerse cómodamente en ruidos que antes ignorabas sin esfuerzo. Quédate conmigo, porque lo que sigue es todavía más profundo, y no quiero que te lo pierdas por distracción. Dios está a punto de mostrarte por qué has tenido que pasar por todo esto. Antes de continuar, si todavía no le has dado like a este mensaje, hazlo ahora, porque esa pequeña acción es también una declaración de que estás de acuerdo con lo que Dios está haciendo en tu vida. No es solamente un botón, familia, es un acto de fe. Pero mantente alerta, guerrero, porque lo que sigue no es solamente inspiración, es la razón exacta, la explicación completa de por qué tu vida ha sido una batalla constante. Y cuando la entiendas, te lo digo clarito, nada volverá a verse igual. Capa 2 de esta revelación. La razón por la que has sido llevado por este proceso tan intenso es que has sido apartado. Y todo apartamiento verdadero pasa primero por una guerra. Escúchame bien, guerrero de Dios. Lo que has vivido no ha sido casualidad ni mala suerte. Ha sido una batalla espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12, RV 1960. El enemigo no ataca a cualquiera con esta intensidad. Ataca a quienes cargan un llamado que aterra a las tinieblas. ¿Por qué te ha costado tanto sostener tu vieja versión, esa personalidad que construiste para sobrevivir, para encajar, para recibir aprobación de otros? Porque esa personalidad nunca fue tu verdadero yo, familia. Fue un personaje, una máscara construida con miedo, con recuerdos, con heridas heredadas de tu familia y de tu entorno. Y Dios, en su misericordia, ha permitido que esa máscara se rompa. Capa 3 de esta revelación. Dentro de ti hay un propósito oculto que ni tú mismo has terminado de comprender todavía. No te lo digo para asustarte, te lo digo porque necesitas prepararte para lo que viene. Piensa en Job. Lo perdió todo, sus hijos, sus bienes, su salud. Se sentó entre las cenizas sin entender absolutamente nada de lo que le ocurría. Y en ese silencio total, en esa noche oscura del alma, como diríamos hoy, Job no encontró respuestas lógicas. Encontró algo más grande, un encuentro directo con la voz de Dios que le habló desde el torbellino, hasta el punto de decir que antes había oído de Dios de oídas, pero que ahora sus propios ojos lo veían. ¿Ves la diferencia, familia? Antes conocía a Dios de referencia. Después de atravesar el vacío, lo conoció de manera directa, experiencial, transformadora. Eso es exactamente lo que te está pasando cuando sientes que tu ego,
Esa estructura de control, comparación y defensa que construiste durante años comienza a morir. No te está destruyendo, guerrero. Te está liberando. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, RV 1960. La muerte del ego no es la destrucción de tu personalidad, es dejar de ser gobernado por ella. Resistirte a este proceso solo intensifica el sufrimiento, mi gente. Cuando te aferras a la vieja identidad, cuando peleas por seguir siendo quien ya no eres, el proceso se alarga y duele más. Pero cuando te rindes, cuando dejas que Dios haga su obra, algo se acomoda. Capa 4 de esta revelación, y quiero que la recibas con todo tu corazón. Eso especial que cargas, ese propósito oculto del que hemos venido hablando, tiene un nombre. Es el estado divino. Es la capacidad de encarnar el campo de la presencia de Dios en cada célula de tu ser, en cada decisión, en cada palabra que pronuncias. No es un poder que vas a recibir en el futuro, guerrero. Es una identidad que ya te fue dada y que este proceso completo está diseñado únicamente para revelarte. Piensa en Elías. Después de la gran victoria en el Monte Carmelo, cayó en un colapso tan profundo que pidió morir y huyó al desierto, a una cueva. Ahí, en esa cueva, en ese vacío absoluto donde ni siquiera quería seguir viviendo, Dios no le habló en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento recio. Le habló en un silbo apacible y delicado. ¿Escuchas eso, familia? El vacío que estás atravesando no es el final de tu historia con Dios. Es el lugar donde su voz se vuelve más clara que nunca, precisamente porque todo el ruido anterior ha sido silenciado. Y ese silencio que sientes crecer detrás de tu ruido mental, esa recalibración extraña que está ocurriendo en tu propio cuerpo, el cansancio, la necesidad de más descanso, la sensibilidad aumentada a ciertos ambientes y personas, no es una enfermedad espiritual, guerrero. ¿Sabes qué es en realidad? Es tu sistema completo saliendo del estado de alerta constante, de la lucha o huida en la que viviste años enteros, para aprender una nueva forma de seguridad basada en la paz de Dios y no en el control humano. Ahora bien, familia, con responsabilidad te digo esto: si tus síntomas físicos son intensos o persistentes, también debes buscar evaluación de un profesional de salud. Dios usa médicos, Dios usa ciencia, Dios usa sabiduría humana también. Esto no reemplaza eso, y si nada de esto lo habías escuchado antes de este canal, ya te suscribiste. Hazlo ahora mismo, guerrero, porque cada semana Dios sigue trayendo palabra fresca para los elegidos como tú, y no querrás perderte lo que viene después de este mensaje. Regresemos un momento a Moisés, porque hay algo ahí que todavía no te he revelado. 40 años en el desierto no fueron solamente un tiempo de silencio, fueron 40 años de recalibración. El hombre que había crecido en el palacio de Faraón, acostumbrado al poder, a la validación, al reconocimiento, tuvo que aprender a vivir sin nada de eso. Tuvo que aprender a cuidar ovejas, a caminar despacio, a escuchar el viento en lugar de los aplausos de la corte. Y solo después de esa recalibración completa, Dios pudo confiarle una tarea que exigía absoluta dependencia de él y no de su propia fuerza. El Moisés que salió del desierto no se parecía en nada al príncipe que había entrado. ¿Ves el patrón, guerrero? Dios nunca desperdicia el vacío. Cada día de silencio, cada noche donde sentiste que nada tenía sentido, estaba siendo usado para vaciarte de tu vieja fuerza y llenarte de su fuerza verdadera. Y no dejes que nadie te diga que este proceso te vuelve débil. Al contrario,
Cuando la mente, el corazón y el cuerpo dejan de estar peleando entre sí, cuando dejan de trabajar en direcciones opuestas, nace una coherencia interna que el mundo no puede fabricar con ninguna técnica de superación personal. Esa coherencia no es ausencia de desafíos, familia. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, tal como está escrito en Filipenses 4:7. No dejes que la distracción te robe lo que viene. Quédate conmigo, porque esto se pone más poderoso todavía. Lo que estoy a punto de revelarte es exactamente el porqué de cada lágrima que has derramado en secreto. Y quiero que sepas algo más, guerrero. El enemigo sabe exactamente en qué momento del proceso atacará con más fuerza. Generalmente no ataca al inicio, cuando todavía tienes energía y determinación. Ataca en la mitad, justo cuando el vacío se siente más largo de lo que esperabas. Cuando la vieja identidad ya se fue, pero la nueva todavía no termina de manifestarse por completo. Ese es el momento exacto en que muchos abandonan, cuando en realidad están a un paso de la manifestación completa de lo que Dios prometió. No sueltes ahora, no te rindas en la mitad del milagro. Familia, sostente un poco más, porque lo que Dios está terminando de formar en ti vale absolutamente cada día de espera. Capa 5 de esta revelación: cómo activar todo lo que Dios ha estado preparando en ti. No se trata de esforzarte más, se trata de dejar de resistir. Cuando la mente, el corazón y el cuerpo dejan de estar en guerra unos con otros, algo cambia en la manera en que percibes tus propias decisiones. La indecisión disminuye, el exceso de análisis se calma, aparece una sensación interna de verdad, difícil de explicar con lógica, pero real. Eso no es casualidad, mi gente. Es la coherencia que nace cuando dejamos de conformarnos a este siglo y permitimos que la renovación de nuestro entendimiento nos transforme por completo. Y aquí es donde quiero pedirte algo, familia. Comenta la palabra amén si estás de acuerdo con lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando esa coherencia se estabiliza, comenzarán a aparecer cosas que el mundo llama sincronicidades, pero que nosotros, los elegidos de Dios, reconocemos como la mano del Señor moviéndose a tu favor. ¿Te ha pasado que piensas en alguien y esa misma persona te escribe minutos después? ¿Te ha pasado que escuchas la misma palabra, el mismo versículo, la misma idea repetida en 3 lugares distintos en la misma semana, como si Dios estuviera subrayando algo para ti? Personas que aparecen justo en el momento correcto. Conversaciones que responden preguntas que llevabas guardando en silencio. Puertas que se abren sin que tú las empujaras. No estás obsesionándote, guerrero. Estás simplemente más sensible a la manera en que Dios ordena los detalles de tu vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28, RV 1960. Eso sí, familia, ten cuidado con un extremo. No conviertas cada detalle mínimo en una señal cósmica. No es obsesión mística, es sensibilidad espiritual madura. Hay una diferencia enorme entre discernir la mano de Dios y forzar significado donde no lo hay, y esa diferencia se aprende con el tiempo, con oración, con la guía del Espíritu Santo. Capa 6 de esta revelación, y presta atención al tiempo, porque esto es lo más importante. Este proceso no llega en un momento aleatorio de tu vida. Llega ahora, en esta temporada específica, porque Dios ya determinó el tiempo señalado para tu transformación. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11, RV 1960. Y hay algo más, familia, que quiero que entiendas antes de seguir avanzando. Cuando esta coherencia se estabiliza en ti, algo cambia también en tu relación con el tiempo.
¿Recuerdas la última vez que estuviste completamente presente en una conversación, sin revisar el teléfono, sin pensar en la siguiente tarea? ¿Cuánto hace que no te sientas así? El pasado deja de tener el mismo poder emocional sobre ti. Esos recuerdos que antes te quitaban el sueño comienzan a perder su filo. El futuro deja de dominar tu mente con ansiedad constante. Y algo curioso empieza a suceder. Momentos breves comienzan a sentirse completos en sí mismos. Caminar se convierte en una experiencia casi de oración. Respirar profundo se convierte en un acto de adoración silenciosa. Cocinar para tu familia, doblar la ropa, esperar en el tráfico camino al trabajo, todo eso que antes era simplemente tiempo perdido, comienza a sentirse sagrado. No es que el tiempo cambie, guerrero, es que tú dejas de vivir esclavizado a él, aprendiendo por fin a contar tus días de tal manera que traigas sabiduría a tu corazón. ¿Sabes qué más ocurre cuando dejas de vivir atrapado entre el pasado y el futuro? Empiezas a dejar de repetir tu propio destino inconsciente. Familia, escúchame bien esta parte, porque es una de las más importantes de todo este mensaje. Muchas veces lo que llamamos destino no es más que repetición. ¿Cuántas veces has terminado en el mismo tipo de relación, con las mismas heridas, con las mismas decepciones, solo con un rostro distinto? ¿Cuántas veces has perdido el mismo tipo de oportunidad por la misma razón, sin darte cuenta del patrón hasta que ya era demasiado tarde? Repetimos los mismos patrones familiares, las mismas relaciones dolorosas, las mismas pérdidas, porque seguimos respondiendo desde la misma identidad vieja, desde las mismas heridas sin sanar, y seguimos preguntando únicamente, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando la pregunta que verdaderamente nos libera es otra: ¿qué patrón sigo alimentando con mis propias decisiones? No se trata de culpa, guerrero, se trata de responsabilidad. Dios nunca te llamó a cargar con culpa eterna por tu pasado, pero sí te llama a tomar decisiones nuevas hoy, aunque sean incómodas, aunque signifiquen alejarte de relaciones, ambientes o hábitos que ya no corresponden a la nueva identidad que estás encarnando. Puedes hacerlo sin odio, sin resentimiento, simplemente reconociendo que crear una vida diferente exige necesariamente responder de una manera diferente a como respondías antes. Y si alguien que conoces está atrapado hoy en ese mismo ciclo repetitivo, familia, comparte este mensaje con esa persona ahora mismo. Tal vez tú eres exactamente la respuesta que esa persona ha estado pidiendo en oración. Piensa en Daniel. Fue arrojado al foso de los leones simplemente por negarse a dejar de orar. Pasó la noche entera rodeado de fieras hambrientas, en total oscuridad, sin ninguna garantía humana de sobrevivir. Y a la mañana siguiente, el rey encontró a Daniel completamente ileso, porque Dios había enviado su ángel y había cerrado la boca de los leones. Ese foso no fue el final del propósito de Daniel, fue el escenario donde su fe quedó grabada para toda la historia. Y piensa en Esther, una joven judía huérfana que terminó siendo reina de un imperio pagano sin buscarlo, en el momento exacto en que su pueblo necesitaba una intercesora ante el rey. Su tío Mardoqueo le dijo una frase que quiero que recibas como propia hoy. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14, RV 160. Familia, y si tú también has llegado a esta etapa de tu vida, a este mensaje exacto para un momento como este, no te detengas ahora. No permitas que la distracción del mundo te robe la revelación más profunda, porque estás a punto de escuchar el clímax de todo este proceso. Aquí está la verdad más importante de todo este mensaje. Encarnar el estado divino no significa buscar poder sobrenatural fuera de ti. Significa
dejar de buscar afuera lo que Dios ya colocó dentro de ti desde el día en que naciste de nuevo. Porque el mismo Dios que promete hacer cosa nueva ya la ha puesto dentro de ti. La separación que sentías entre tú y Dios siempre fue una percepción limitada, una mentira sembrada por el enemigo para mantenerte lejos de tu identidad real como hijo de Dios. Cuando dejas de intentar manifestar tu vida desde la carencia y comienzas a vivir desde la identidad de hijo amado, algo cambia en el ambiente que te rodea. Otras personas comienzan a sentirse más tranquilas cerca de ti. La necesidad de aprobación desaparece progresivamente. El silencio se vuelve más poderoso que cualquier exhibición. Y la verdadera señal de que estás estabilizando este estado divino no es que grites tu despertar a los cuatro vientos, es que ya no necesitas convencer a nadie de que has despertado, simplemente lo vives. Cuidado con una última trampa, guerrero. El ego puede apropiarse incluso de la espiritualidad. Puede hacerte sentir superior por tener más conciencia. Puede hacerte despreciar a quienes todavía están en otro momento de su proceso. La verdadera evolución no te vuelve arrogante, te vuelve más simple, más compasivo, más responsable. Con Dios haremos proezas, familia, pero no para exhibirnos, sino para servir. Familia, quiero darte 10 señales concretas de que este estado divino se está estabilizando en ti, para que puedas reconocerlo con claridad en tu propia vida y no vivas confundido, preguntándote si de verdad Dios está obrando. Primera señal: reaccionas menos y observas más antes de responder. Segunda señal: ya no necesitas ganar cada discusión para sentirte válido. Tercera señal: tu cuerpo detecta con rapidez lo que rompe tu paz y comienzas a alejarte de eso casi por instinto espiritual. Cuarta señal: te alejas de ciertos ambientes sin resentimiento ni necesidad de explicar por qué. Quinta señal: las decisiones importantes comienzan a sentirse más simples, menos torturadas. Sexta señal: el silencio deja de incomodarte, incluso comienza a atraerte. Séptima señal: disminuye tu necesidad constante de reconocimiento humano. Octava señal: comienzas a percibir los patrones antes de repetirlos, y eso te da poder para elegir diferente. Novena señal: el presente adquiere más valor que la fantasía de un futuro perfecto. Y décima señal: tu presencia, tu paz, comunica más que 1000 palabras que pudieras pronunciar. Ahora bien, guerrero, escucha esto con atención. Estas señales no aparecen todas al mismo tiempo, ni en el mismo orden, ni de la misma manera en cada persona. El proceso no es lineal. Es completamente normal avanzar un tramo largo y después, sin previo aviso, regresar temporalmente a viejos patrones, a viejas reacciones, a la vieja identidad que creías ya superada. Eso no significa que hayas fracasado. Significa que sigues siendo humano, mientras Dios continúa perfeccionando su obra en ti, tal como lo comenzó, hasta completarla en su tiempo perfecto. El objetivo nunca fue parecer iluminado delante de otros, familia. El objetivo es vivir con mayor conciencia, mayor humildad, mayor entrega diaria a la voluntad de Dios. Y una última advertencia antes de cerrar esta parte, guerrero. Cuidado con convertir este mismo despertar en una nueva forma de ego. Cuidado con usar palabras espirituales para evitar tu responsabilidad. Cuidado con confundir tu propio deseo con la voz de Dios. Cuidado con anunciar constantemente que estás despertando en lugar de simplemente vivirlo en silencio. La verdadera madurez no necesita audiencia. No necesita aplausos, no necesita que nadie más reconozca tu proceso para que éste sea real y válido delante de Dios. Familia, esto que estás sintiendo, esta etapa final apenas comienza.
cada nueva capa de conciencia revelará otra capa más profunda todavía. Y no se trata de escapar del mundo, se trata de permitir que la conciencia de Cristo viva plenamente a través de ti. Familia, recuerda esto antes de cerrar esta pantalla. Esta es la etapa en la que dejas de buscar a Dios afuera, porque Él ya vive en cada célula de tu ser. ¿Recuerdas cuando te dije esa misma frase al comenzar este mensaje? ¿Sientes ahora cuánto más pesa, ahora que entiendes todo lo que hay detrás de ella? Ya no tienes que perseguir lo que ya te fue dado. Solo tienes que caminar en ello día tras día con humildad y con fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te gustaría apoyar nuestra misión de difundir la palabra de Dios, hay un enlace fijado en los comentarios de abajo. Ninguna ofrenda es demasiado pequeña. Tu generosidad, aunque sea apenas un peso, puede traer esperanza y alegría a la vida de alguien más. Gracias por caminar junto a Dios en esta obra tan importante, elegido, elegida. Nos vemos en el próximo mensaje. Elegido, detente un segundo antes de seguir deslizando la pantalla, porque lo que estás a punto de escuchar no es casualidad. ¿Qué pasaría si la frecuencia más alta que has buscado toda tu vida jamás estuvo afuera, sino que Dios ya la selló dentro de ti antes de que nacieras? Guárdate esa pregunta porque la vamos a responder completa antes de que termine este mensaje. Y créeme, la respuesta te va a quitar el aliento. Bienvenidos a Enseñanzas de Sabiduría, familia. Si no crees en Cristo, es probable que este mensaje no te haga sentido y que apagues el video en los próximos segundos. Y está bien, puedes hacerlo. Pero si eres un verdadero elegido de Dios, algo dentro de ti ya reconoció esta frecuencia antes de que tu mente terminara de procesar estas palabras. No llegaste aquí por accidente. El Espíritu Santo te trajo hasta este mensaje en el momento exacto en que lo necesitabas escuchar. Te lo voy a decir clarito. Muchas personas van a pasar de largo por este video porque todavía no están preparadas para recibir lo que Dios quiere hablarte hoy. Y no siempre se rechaza una palabra de Dios diciendo no. A veces se rechaza distrayéndote, dudando, dejando para después lo que el cielo te está ofreciendo ahora mismo. El hecho de que sigas aquí, hermano, hermana, ya es una señal de que una parte de ti está respondiendo al llamado. Hoy vas a descubrir qué es realmente la frecuencia espiritual más alta que Dios diseñó para ti. ¿Cómo la has estado rechazando sin darte cuenta? ¿Qué señales aparecen en tu cuerpo y en tu espíritu cuando el Espíritu Santo empieza a tocar tu vida otra vez? ¿Por qué esa frecuencia no siempre se siente como euforia? ¿Y por qué esa frecuencia nunca estuvo fuera de ti, sino sembrada por Dios mismo en lo más profundo de tu ser desde antes de la fundación del mundo? Quédate hasta el final, porque la forma más peligrosa de rechazar esta frecuencia parece completamente normal y te voy a mostrar exactamente cómo se ve en tu vida diaria. Órale, elegido, prepárate, porque esta palabra viene con autoridad del trono de Dios. Y quiero advertirte algo antes de continuar. La manera más común en que un hijo de Dios rechaza esta frecuencia no se ve como rebeldía. Se ve como distracción, se ve como ahorita no, se ve como después lo escucho con calma. Por eso te pido que no te muevas de aquí, porque lo primero que vamos a exponer es exactamente esa trampa silenciosa que ha mantenido a miles de elegidos estancados sin que ellos mismos lo noten. Respira profundo, elegido, y prepárate, porque lo que sigue puede incomodarte antes de sanarte. Déjame preguntarte algo, mi gente. ¿Desde qué frecuencia has estado viviendo estos últimos meses? Porque esa frecuencia interior determina lo que percibes, lo que toleras, lo que eliges, lo que atraes y lo que rechazas sin siquiera notarlo.
Dos hermanos pueden atravesar exactamente la misma prueba y vivir realidades completamente distintas, no porque Dios beneficie a uno y castigue al otro, sino porque cada estado del espíritu percibe señales diferentes del mismo cielo. El miedo busca evidencia de peligro. La gratitud detecta la mano de Dios moviéndose. La culpa encuentra 1000 razones para no recibir la bendición que ya tiene tu nombre escrito. Y así, sin que te dieras cuenta, esa frecuencia interior se convirtió en un filtro invisible entre tú y las promesas de Dios. ¿Cuántas veces oraste pidiendo un milagro que ya estaba tocando la puerta de tu casa, pero tu frecuencia de duda no lo dejó entrar? Sé que hay elegidos escuchando esto que se han sentido olvidados por el cielo, que han llorado en silencio preguntando, ¿por qué a mí, Señor? Que han cargado un peso tan grande sobre el alma que ya ni siquiera saben distinguir entre su propia voz y la del enemigo, susurrándoles que no valen, que ya se tardó demasiado, que tal vez Dios se olvidó de ellos. La palabra dice en Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no se olvidó de ti, hermano. Estaba más cerca de lo que jamás imaginaste, incluso en la noche más oscura que has atravesado. Piensa en José, vendido por sus propios hermanos, arrastrado a una tierra extraña, acusado injustamente y olvidado en una cárcel egipcia durante años. Todo parecía indicar que Dios lo había abandonado. Pero cada cadena que José cargó estaba, sin que él lo supiera, ajustando la frecuencia de su espíritu para gobernar un imperio y salvar a su propia familia de la hambruna. Piensa en Moisés, huyendo al desierto durante 40 años, cuidando ovejas, sintiéndose inútil, olvidado, sin propósito, hasta que una zarza ardió y la frecuencia que Dios había estado formando en el silencio finalmente encontró su voz delante de Faraón. Piensa en Job, que lo perdió todo en un solo día, y aún en medio de la ceniza jamás perdió la frecuencia de su fe, hasta que Dios le devolvió el doble de lo que había tenido. Y piensa en Esther, una joven huérfana que jamás imaginó que su frecuencia de valentía la llevaría a salvar a todo un pueblo. Ninguno de ellos sabía, en el momento de su dolor, que Dios ya estaba trabajando. José no sabía que la cárcel era la antesala del palacio. Moisés no sabía que el desierto era la universidad del libertador. Job no sabía que su fidelidad se convertiría en testimonio para generaciones. Y tú tampoco sabes todavía, elegido, lo que Dios está construyendo en esta temporada de espera que estás atravesando. Pero un día vas a mirar hacia atrás y vas a entender que cada lágrima tenía un propósito. La mayoría de las personas vive muy por debajo de la frecuencia que Dios diseñó para ellas. Y no porque esa sea su identidad verdadera, sino porque el mundo las condicionó a vivir así. Noticias que siembran terror desde que abres los ojos en la mañana. Conversaciones dominadas por la queja y el chisme. Relaciones construidas desde la carencia y el chantaje emocional. Con el tiempo, el cuerpo aprende a quedarse en modo defensa y la tensión constante empieza a parecer normal, mientras que la paz de Dios se siente extraña, casi sospechosa, como si no tuvieras derecho a descansar. Escúchame bien, elegido. Esa frecuencia baja jamás fue tu identidad. Fue simplemente el estado al que te acostumbraron a vivir. Y hoy Dios viene a recordarte quién eres realmente en Él. Hay elegidos escuchando esto ahorita mismo que están cargando una deuda que parece no tener salida. Hay otros que están sosteniendo un matrimonio que ya no sabe cómo hablar el mismo idioma. Hay padres desvelados orando por un hijo que se alejó del camino, sintiendo que oran al aire porque el cielo parece no responder. Y hay quienes están enfermos en su cuerpo y cansados en su alma,
preguntándose si alguna vez van a volver a sentirse completos. Familia, si te identificas con alguna de estas situaciones, quiero que sepas algo. No estás roto. Estás en medio de un ajuste de frecuencia que Dios está usando para prepararte para lo que viene. Si esta palabra ya está tocando tu corazón, dale like a este mensaje ahora mismo como una señal de fe delante del cielo, antes de que sigamos avanzando, porque lo que viene después va a requerir toda tu atención. Hay algo todavía más oculto que quiero mostrarte, mi gente, y es que muchos elegidos rechazan su frecuencia más alta sin siquiera darse cuenta, y lo hacen de maneras invisibles. Dicen sí con las palabras, pero no con las acciones. Sienten que algo bueno es demasiado bueno para ellos. Interrumpen su propia paz con pensamientos negativos apenas empiezan a sentirla. Desconfían justo cuando todo comienza a salir bien. Posponen decisiones importantes que Dios ya confirmó en su corazón. Y muchas veces vuelven voluntariamente a personas, hábitos o lugares que apagan su frecuencia, solamente porque son conocidos. Y detrás de todo esto está la culpa, elegido, una de las puertas más ocultas de la baja frecuencia. Sentirse culpable por descansar. Sentirse culpable por experimentar alegría en medio de la prueba de otro. Confundir la humildad verdadera con el autoabandono y creer equivocadamente que el sufrimiento constante demuestra más espiritualidad que el gozo. El cuerpo, sin que la mente lo autorice, empieza a asociar la expansión con el peligro. Si cambio, dejaré de pertenecer a los míos. Pero elevar tu frecuencia espiritual no significa solamente desear más de Dios, también significa dejar de castigarte por recibir lo que Él ya decidió darte. No temas, elegido. Isaías 41:10 lo declara con toda autoridad. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Guárdate esta palabra, porque en un momento vas a entender por qué el enemigo ha peleado tanto contra tu paz. Quiero que sepas, elegido, que reconocer estas cosas no es debilidad, es el primer paso hacia la sanidad. Muchos elegidos han pasado años tratando de arreglar su vida desde la misma frecuencia que causó el problema, y por eso siguen dando vueltas en el mismo desierto. Pero Dios no te está pidiendo que te esfuerces más en la vieja frecuencia. Te está invitando a rendirte a una nueva. Y quiero que entiendas algo más antes de seguir avanzando. Rechazar tu frecuencia más alta no siempre se ve como pecado evidente. A veces se ve como conformarte. Se ve como decir, así es la vida, cuando Dios ya preparó algo distinto para ti. Se ve como aceptar migajas cuando el Padre tiene un banquete esperándote. Si todavía no eres parte de esta familia, dale subscribe al canal Enseñanzas de Sabiduría ahora mismo, porque cada palabra que compartimos aquí está diseñada para ayudarte a reconocer tu frecuencia espiritual y caminar en la autoridad que Dios te dio. No sigas adelante sin dar este paso, elegido, porque lo que viene ahora te va a mostrar por qué has estado peleando una guerra mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Ahora quiero llevarte más profundo, elegido, porque lo que estás a punto de descubrir cambia por completo la manera en que vas a interpretar cada rechazo, cada silencio y cada retraso que has vivido. Vamos a abrir esto en capas y te pido que no te muevas de aquí hasta llegar a la última, porque cada capa te va a preparar para la revelación final. Capa 1. No fuiste rechazado por accidente, fuiste apartado, lo que muchos llaman mala suerte en tu vida, el cielo lo llama apartamiento. Dios no permitió esas puertas cerradas para destruirte, sino para que dejaras de buscar tu identidad en lugares que nunca fueron tu destino final. ¿Cuántas puertas cerradas en realidad
Fueron protección divina disfrazada de rechazo. Capa 2. Tu sistema nervioso puede tener miedo de sentirse bien, y eso no es debilidad espiritual, es una batalla real. El cerebro no siempre busca primero la paz de Dios, primero busca lo familiar, aunque lo familiar sea doloroso. Un elegido acostumbrado al caos puede sentirse incómodo cuando por fin llega la paz de Dios a su casa. Un elegido acostumbrado al rechazo puede desconfiar del amor genuino que Dios le envía. Esa resistencia no siempre significa que algo anda mal contigo. A veces significa que el cielo está intentando entrar por una puerta que llevabas años sin abrir. Capa 3. Esto es guerra espiritual y tienes que entenderlo así. Efesios 6:12 lo dice sin rodeos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Elegido, no has estado luchando solamente contra tu ansiedad, contra tu cansancio o contra tu desánimo. Has estado en medio de una batalla espiritual real y el enemigo sabe exactamente qué frecuencia intenta apagar en ti, porque esa frecuencia lo aterra. Capa 4. Cargas un arma que el infierno no puede tolerar. Ven a Juan 4:4 lo confirma. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa frecuencia más alta que Dios puso en ti desde antes de la fundación del mundo no es simpatía, no es personalidad, no es casualidad de nacimiento, es autoridad espiritual. Cada vez que decides adorar en medio del dolor, cada vez que declaras fe en medio de la incertidumbre, esa frecuencia sacude las tinieblas que intentaban mantenerte callado. No apagues esto, elegido, porque el enemigo no quiere que sepas lo que viene ahora. El infierno prefiere 1000 veces que sigas creyendo que tu lucha es solamente psicológica, porque mientras tú pienses que solo se trata de manejar el estrés o pensar positivo, jamás vas a tomar la autoridad espiritual que Cristo ya te entregó en la cruz. Pero hoy se termina esa ignorancia, elegido, porque vas a empezar a pelear esta batalla con las armas correctas: la palabra, la oración y la autoridad del nombre de Jesús. Quiero mostrarte algo que muy pocos entienden de esta frecuencia espiritual. No siempre se manifiesta como euforia. Muchos confunden la presencia de Dios con la emoción constante, pero los estados más elevados del espíritu a veces se sienten como silencio, como sencillez, como neutralidad, como una claridad tranquila que no necesita gritar. El profeta Elías lo vivió así en 1 Reyes 19, escondido en una cueva, esperando encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios no estaba ahí. Dios se le presentó en un silbo apacible y delicado. La euforia puede ser intensa, elegido, pero es inestable. La coherencia de la presencia de Dios es menos espectacular, pero mucho más profunda. Esa frecuencia alta no necesita demostrar nada, no acelera tu cuerpo innecesariamente, reduce el conflicto interior y te permite responder en lugar de reaccionar. Y una de las señales más avanzadas de que tu frecuencia está cambiando es que dejas de necesitar estímulos constantes para sentirte en paz. El cuerpo, elegido, suele reconocer esta frecuencia antes que la mente. Una expansión inesperada en el pecho durante la adoración, una relajación repentina en los hombros después de orar, una respiración más profunda sin ningún esfuerzo, un hormigueo o calidez que recorre el cuerpo sin explicación, la sensación de que el tiempo se vuelve más lento y más claro, una claridad repentina sobre una decisión que llevabas meses posponiendo, un deseo de llorar sin ninguna causa evidente, que en realidad es tu espíritu liberando resistencia acumulada. Esa emoción no siempre es tristeza,
elegido. A veces es el Espíritu Santo removiendo lo que te tenía atado. Quiero mostrarte algo más, elegido, porque esto va a explicar mucho de lo que has vivido últimamente. Todo aquello a lo que le das atención constante gana fuerza dentro de tu espíritu. Tu mente no distingue completamente entre lo que vives y lo que consumes de manera repetida. Las noticias que ves antes de dormir, las conversaciones que alimentas, las imágenes que dejas entrar por tus ojos, todo eso deja una huella. La atención sostenida en el miedo entrena a tu cuerpo para esperar amenazas constantemente. La atención puesta en la presencia de Dios entrena a tu espíritu para reconocer su paz incluso en medio de la tormenta. No se trata de ignorar los problemas reales que enfrentas, elegido. Se trata de no permitirles que ocupen todo el espacio de tu mente. Proteger tu atención es, literalmente, proteger tu frecuencia espiritual. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo, elegido. Aunque solo te tome unos segundos, relaja los hombros, suelta la mandíbula, deja descansar las manos donde estén. Respira profundo y exhala más lento de lo que inhalaste. Imagina, si quieres, una luz suave rodeando tu cuerpo. No busques sentir algo extraordinario. Simplemente permite que aparezca lo que tenga que aparecer. Calma, emoción, vacío, silencio, o incluso nada en absoluto. Si no sientes una emoción intensa, no significa que esto no esté funcionando. El objetivo de este pequeño momento de quietud delante de Dios es enseñarle a tu cuerpo que abrirse a su presencia también es seguro. Y aquí viene la revelación que todo esto estaba preparando. Lo que estás buscando no llega desde afuera. Maestros, técnicas, contenidos como este mismo video pueden ayudarte a recordar, pero jamás podrán fabricar dentro de ti lo que Dios ya colocó ahí. Las herramientas son puertas, elegido, no destinos. Un maestro puede señalarte el camino, pero jamás caminará dentro de ti. Una prédica puede revelarte la frecuencia, pero jamás la creará donde no existía. Muchos de ustedes han estado pidiéndole a Dios claridad, y la claridad ya está aquí, elegido, aunque no de la manera en que la esperabas. No viene como una voz audible del cielo. Viene como una paz que empieza a ordenar tus prioridades. Tu espíritu no es un recipiente vacío esperando que algo lo llene desde afuera, elegido. Tu espíritu es el lugar donde Dios ya decidió habitar, y desde ahí se percibe toda su luz. Quiero que entiendas algo más antes de seguir, elegido, porque esto va a cambiar la forma en que ves cada práctica espiritual que has intentado en el pasado. Ayunar no crea la frecuencia, ayunar despeja lo que la cubría. Orar no fabrica la presencia de Dios, orar te posiciona para percibir lo que ya estaba ahí. Leer la palabra no le añade poder al Espíritu Santo dentro de ti. Simplemente activa tu capacidad para reconocerlo. Por eso muchos elegidos se frustran cuando no sienten nada en una reunión, en una oración o en un ayuno. Están esperando que la práctica les entregue algo nuevo, cuando en realidad la práctica solo estaba destinada a quitarle el velo a lo que Dios ya había puesto ahí desde el principio. Y quiero advertirte, elegido, sobre una trampa muy común entre los que empiezan a despertar espiritualmente: convertir la búsqueda de la frecuencia en una nueva obra de la carne. Buscar constantemente otra conferencia, otro libro, otro profeta que confirme lo que Dios ya te dijo en lo secreto. No hay nada malo en aprender, elegido, pero cuando la búsqueda externa se vuelve interminable, se convierte en una forma sofisticada de huir de la quietud que Dios te está pidiendo. A veces la frecuencia más alta no se encuentra buscando más, sino deteniéndote lo suficiente para escuchar lo que el cielo ya viene diciendo desde hace tiempo.
¿Ya sientes que algo dentro de ti se está reordenando mientras escuchas esto? Escríbeme frecuencia en los comentarios ahora mismo si tu espíritu está recibiendo esta palabra, porque quiero identificar a cada elegido que el cielo está despertando hoy a través de este mensaje. No te vayas todavía, elegido, porque lo que sigue es la parte que todo esto estaba preparando. Capa 5, elegido, y esta es la más importante de todas. Tu frecuencia más alta no viene del exterior, no pertenece a ningún maestro, ninguna técnica ni ningún sistema. Siempre estuvo presente dentro de ti porque el mismo Espíritu de Dios habita en tu espíritu desde el día en que le entregaste tu corazón a Cristo. Las prácticas auténticas, la oración verdadera, la palabra leída con hambre, no te entregan algo nuevo que no tenías. Remueven aquello que te impedía percibir lo que ya estaba ahí. La verdadera transformación no es adquirir algo desconocido. Es un acto de recordar quién eres en Cristo. No dejes que esta palabra se te escape, porque lo que viene ahora es la parte más poderosa de este mensaje. Quédate conmigo. Rechazar esta frecuencia es rechazar tu próxima identidad en Dios. Y quiero que entiendas por qué. Cada transformación verdadera exige abandonar una versión anterior de ti mismo. Esa vieja identidad va a intentar sobrevivir, no porque sea mala en esencia, sino porque durante años fue la armadura que usaste para protegerte del dolor. La versión futura de ti, esa que Dios ya diseñó desde antes de que nacieras, no pide permiso para tener paz. No vuelve a los lugares que la destruyen. No negocia con la culpa. El verdadero temor, elegido, no es cambiar. El verdadero temor es descubrir, al final del camino, que pudiste haber cambiado mucho antes. Romanos 8:28 te lo confirma con toda autoridad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada retraso, cada puerta cerrada, cada temporada de silencio que atravesaste, Dios ya la estaba usando para ajustar tu frecuencia espiritual al propósito que Él diseñó exclusivamente para ti. Piensa en Daniel, llevado cautivo a una tierra extraña, y aún así jamás perdió su frecuencia de fidelidad, ni siquiera dentro del foso de los leones. Y aquí viene una promesa que quiero que declares en voz alta ahora mismo. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No son pensamientos genéricos para la humanidad en general, elegido. Son pensamientos específicos de paz que Dios tiene hacia ti en este preciso momento en que escuchas este mensaje. No te vayas todavía, porque el cielo se mueve de una manera diferente para los que se quedan hasta la última palabra de esta enseñanza. Los que abandonan antes de tiempo suelen perderse la parte de la revelación que estaba destinada específicamente para ellos. Y lo que sigue es precisamente esa parte. Quiero mostrarte algo más, elegido. Tus propias palabras funcionan como instrucciones internas para tu espíritu. Proverbios 18:21 lo enseña con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Una declaración vacía, sin fe detrás, puede ser rechazada por tu propio corazón, pero una declaración hecha con presencia, con intención y con fe genuina se convierte en ancla espiritual para regresar a la frecuencia que Dios diseñó para ti. Declarar no es fingir, elegido. Es mostrarle a tu espíritu una posibilidad que Dios ya había escrito sobre ti. Y la repetición consciente fortalece esa nueva ruta en tu corazón cada vez que la declaras. Recibir, elegido, exige más valentía que perseguir. Y este es uno de los conflictos más ocultos en la vida espiritual de los creyentes.
Perseguir te mantiene ocupado, te da la ilusión de control. Recibir te obliga a quedarte quieto delante de Dios, y eso da miedo. Recibir la paz de Dios sin fabricar un nuevo problema que la interrumpa. Recibir el amor genuino sin investigar cuándo se va a terminar. Recibir una oportunidad sin buscar 1000 razones para rechazarla. Recibir descanso sin sentirte improductivo delante del Señor. La capacidad de recibir revela cuánto valor crees que tienes delante de Dios. David también tuvo que aprender esta lección, elegido. Después de ser ungido rey, siendo apenas un pastor de ovejas, pasó años huyendo de Saúl, escondido en cuevas, rechazado por su propio pueblo, dudando si la promesa que Samuel había declarado sobre su vida algún día se cumpliría. Pero cada cueva, cada desierto, cada noche de huida fue parte de la frecuencia que Dios estaba afinando en su espíritu antes de sentarlo en el trono. Si Dios lo hizo con David, con José, con Moisés, con Daniel y con Esther, lo puede hacer contigo, elegido ahora mismo en esta misma temporada. Quiero que entiendas algo más. Elegido, antes de que sigamos, el enemigo no pelea contra tu destino de la manera en que tú imaginas. No suele pelear con catástrofes evidentes. Pelea con la distracción, con la comodidad, con el ya casi, con el cuando tenga más tiempo. La razón por la que tantos elegidos jamás alcanzan la frecuencia que Dios diseñó para ellos no es porque el infierno les mande una tragedia. Es porque el infierno los mantiene ocupados con cosas urgentes que no son importantes hasta que se les acaba la temporada. No dejes que esto te pase a ti. Declara esto conmigo en voz alta ahora mismo. Yo soy la frecuencia más alta que Dios diseñó para mi vida, no por superioridad, sino por responsabilidad delante de su llamado. Repítelo otra vez si de verdad lo estás creyendo en tu espíritu. Y recuerda, elegido, que esto no depende de tu esfuerzo humano para ganarte el favor de Dios. Ya lo tienes por gracia. Depende de tu disposición para dejar de resistir lo que Él ya te dio. Quiero dejarte 5 prácticas concretas para que esta palabra no se quede solamente en emoción, sino que se convierta en un nuevo estilo de vida. Primera práctica. Al despertar, antes de mirar el teléfono, pregúntale a Dios, ¿desde qué frecuencia quieres que viva hoy, Señor? Y elige una palabra que guíe tu día: paz, fe, confianza o dominio propio. Segunda práctica. Cuida tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo que es, con descanso, con movimiento, con momentos de silencio delante de Dios. Tercera práctica. Protege lo que consumes. Reduce el contenido que alimenta miedo y comparación y elige información y compañía que aumenten tu fe. Cuarta práctica. Cuando sientas que estás saboteando una bendición, pregúntate, ¿estoy rechazando esto porque es incorrecto o simplemente porque es nuevo? Y detente antes de volver al patrón de siempre. Quinta práctica, y esta es la que sella todas las demás. Toma en las próximas 24 horas una decisión concreta que represente tu nueva frecuencia. Pon un límite que llevas tiempo evitando. Inicia esa conversación que has estado postergando. Suelta ese hábito que te mantiene atado. Acepta esa oportunidad que tu vieja identidad seguiría rechazando. Ninguna de estas 5 prácticas te va a ganar el amor de Dios, elegido, porque ya lo tienes por gracia desde el día en que creíste. Pero cada una de ellas te va a ayudar a dejar de resistir lo que Él ya decidió darte. Y eso, con el tiempo, transforma por completo la manera en que vives cada día. No sé cuánto tiempo más el cielo va a insistir de esta manera tan directa contigo, elegido. Algunos de ustedes llevan meses, incluso años, escuchando mensajes parecidos a este, sin tomar la decisión de recibirlos por completo, y la ventana de la oportunidad no permanece abierta para siempre. No dejes que el orgullo, la costumbre o el miedo
te hagan perder esta temporada que Dios diseñó específicamente para ti. Quiero dejarte algo más antes de cerrar esta enseñanza, elegido. No tienes que sentirte listo para recibir esta frecuencia. Ninguno de los hombres y mujeres de fe que hemos mencionado hoy se sintió completamente preparado en el momento en que Dios los llamó. José no se sentía listo para gobernar. Moisés no se sentía capaz de hablar delante de Faraón. Esther no se sentía digna de entrar delante del rey sin ser llamada. La disposición de tu corazón importa mucho más que la sensación de estar preparado, porque Dios nunca llama a los calificados. Él califica a los que responden al llamado. Piensa en cuánto tiempo llevas orando por esto mismo. ¿No te parece revelador que este mensaje llegara justo ahora, en medio de esta temporada específica de tu vida? El cielo tiene un sentido del tiempo que nosotros no siempre entendemos, pero que jamás falla. Lo que para ti se siente como demora, para Dios es preparación exacta y precisa. No cierres este video todavía, elegido, porque lo que sigue va a sellar cada palabra que Dios te ha hablado hoy. Elegido, esta frecuencia no llegó para emocionarte solamente durante estos minutos. Llegó para convertirse en una forma diferente de vivir cada día que te queda. La verdadera transformación no ocurre cuando escuchas una verdad, ocurre cuando dejas de traicionarla con tus propias acciones. Así que déjame recordarte la pregunta con la que empezamos hoy. ¿Qué pasaría si la frecuencia más alta que has buscado toda tu vida jamás estuvo afuera, sino que Dios ya la selló dentro de ti antes de que nacieras? Ya conoces la respuesta. Elegido, siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de ignorarla. Ahora que recuerdas quién eres en Cristo, ¿qué vas a hacer antes de volver a olvidarlo? Dale like, suscríbete, comenta frecuencia y comparte esto con tu familia. Y si tu corazón fue tocado, haya el enlace fijado en comentarios para sembrar tu ofrenda. Que Dios te bendiga grandemente, familia, y que tu frecuencia más alta se manifieste desde hoy. Nos vemos en el próximo mensaje, elegido.